En este tema veremos el fenómeno del colonialismo o el imperialismo, que se desarrolla entre finales del siglo XIX hasta 1914, fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial, la cual está condicionada un poco por estos hechos. Empecemos observando el guión del tema. Quiero que quede claro el concepto de lo que es el colonialismo o imperialismo. Eso es algo clave del tema. Igualmente, es necesario saber por qué en este momento histórico cobra tanto auge el colonialismo. Proceso que no es nada nuevo, ya había habido otras épocas de la historia en las que se habían construido imperios coloniales, pero lo que tiene de particular este momento histórico, esta etapa, es que se generaliza por gran parte de las potencias europeas y algunas extraeuropeas. En el punto 3 vamos a observar el mapa de los grandes imperios, para que veáis su extensión y que os sirva para saber localizar esos territorios y también para que veáis cómo ha podido repercutir en el devenir de estas colonias el hecho de pertenecer a un imperio u otro, ¿vale? Repercusión económica, política o lingüísticas que aún perviven a día de hoy. Y finalizaremos haciendo una valoración de este proceso para tratar de valorar los aspectos negativos y positivos que este fenómeno puede tener tanto para la metrópoli como para la colonia. Antes de iniciar, por tanto, quiero que quede claro el significado de estos dos términos. En primer lugar, ¿qué es una colonia? Pues una colonia es el territorio que se ocupa o que es administrado, territorio ocupado o administrado. ¿Por quién? Pues por un país, por una potencia extranjera, por un imperio colonial, por una metrópoli. ¿Qué es una metrópoli? Pues la metrópoli será el país que ocupa, el estado que ocupa, el imperio colonial. ¿Está claro? Bien. Bien, dicho esto, iniciamos ya con el primer apartado, el concepto del colonialismo. ¿Cómo lo podríamos definir? Pues como un fenómeno histórico, pues que se desarrolla entre finales del siglo XIX y hasta 1914, ¿no? Principios del siglo XX, y en el que se caracteriza, ¿por qué? Porque unos pueblos, unas potencias van a dominar, van a ocupar otros pueblos o regiones más desfavorecidas, por lo general situados en continentes como África, Asia, Oceanía. Observad también esta imagen en la que se vuelve a insistir sobre esas ideas, sobre el hecho de que países avanzados ocupan territorios de otros continentes y cómo esto supone una relación de dominio, de ocupación de esos territorios, un dominio de recursos económicos y un dominio político, cultural y social. Visto esto, nos preguntaremos por qué en este momento este fenómeno se generaliza, por qué cobra tanto auge. Para ello hay distintas causas. Empecemos por las económicas. Recordad que en este momento histórico
el mundo desarrollado había iniciado la segunda revolución industrial, con lo cual se necesitaba materias primas para su industria y nuevos mercados donde vender esos productos. Por tanto, hay una clara relación entre la revolución industrial y el colonialismo. En cuanto a las causas políticas, decir que en ese momento histórico se extiende la idea de que un país será más poderoso en función del número de colonias que tenga. Y esto se traducirá en que las grandes potencias entran en una carrera por ocupar el mayor número de puntos estratégicos y áreas geográficas a nivel mundial. ¿Causas demográficas? Pues también la hubo. Hay que tener presente que en el siglo XIX se produce un verdadero boom demográfico, un aumento espectacular de la población, lo cual supone un excedente de población que va a favorecer una emigración hacia esas nuevas tierras y que supone, por tanto, esta emigración una válvula de escape a ese excedente de población, porque numerosas personas ven una nueva oportunidad en las colonias, en esas nuevas tierras. En cuanto a las causas ideológicas, vamos a comentar las justificaciones que de este fenómeno se da en la época, o motivos que empujan a algunos a lanzarse a esta carrera colonial. En primer lugar, hablamos de la labor misionera y el deseo de evangelizar, de transmitir las religiones occidentales en esas tierras. Por supuesto, está presente también la creencia en la superioridad del hombre blanco, lo cual se traducirá en cierto punto en racismo. Y por último, también hay un afán por parte de algunos científicos, de algunos exploradores, de buscar nuevas tierras, nuevas culturas, nuevos paisajes, nuevas flora, fauna, etcétera. Esos son los principales motivos ideológicos que mueven a algunos a lanzarse a esta carrera y que también le sirve para justificar este proceso. Y por último, mencionar que obviamente esta colonización no hubiese sido posible sin esa mejora en los medios de transporte, como por ejemplo el barco de vapor o el ferrocarril. He querido seleccionar dos textos que se posicionan de forma diferente respecto al colonialismo. Uno en el que justifica el colonialismo argumentando que las razas superiores tienen derechos sobre las razas inferiores para, supuestamente, civilizarlas. Por lo contrario, hay quien se posiciona de forma contraria, diciendo, obviamente, lo cual es totalmente cierto, que no son razas inferiores, que esto lo que reviste es una violencia que llaman civilizar. No hablamos de derecho, de deber, la conquista que preconizáis es abuso puro y simple. Bien, son distintas posturas. En el apartado 3, en el de los grandes imperios coloniales, quiero comentaros también en primer lugar, ¿qué fue la Conferencia de Berlín? Fue una reunión que se celebra
con el objetivo de resolver los conflictos que pronto surgirán entre las metrópolis en el reparto de esos territorios que querían ocupar, que querían dominar. Bien, pues en esta conferencia se establece que para poder reclamar los derechos sobre un territorio hay que ocuparlo. No basta con descubrirlo, llegar el primero. Ese sería uno de los criterios fundamentales. Aquí aparece una caricatura de la época en la que se representa a Bismarck, el canciller alemán, que regulando en la conferencia de Berlín el reparto como si de un pastel se tratase de África. De los imperios coloniales, yo lo que he hecho es, lo he nombrado y he indicado de cada uno de ellos algunas de sus principales colonias. Yo no os pido que os aprendáis de memoria las colonias de cada uno de los imperios, pero sí quiero que observemos los imperios y que veamos dónde están localizados algunas de esas colonias. ¿De acuerdo? Ya os puedo decir que el mayor imperio colonial fue el británico, porque va a tener colonias en todos los continentes, en África, en Asia, Oceanía. Le sigue en dimensión el francés, el más pequeño el belga, y aquí voy enumerando los distintos imperios coloniales como Alemania, Portugal, Italia, España, que por supuesto también nos apuntamos al proceso colonial, pero solo con pequeños territorios como el Sáhara español o la Guinea española. Y estos otros que hacen referencia a las potencias extraeuropeas. Pero ante todo vamos a observar, como he dicho, el mapa de los imperios coloniales. Podemos observar claramente que el de mayor dimensión es el Imperio Británico, porque alcanza en África, por ejemplo, su objetivo de construir un eje continuo que uniera el norte con el sur. También tendrá colonias en Asia, como la joya de la corona, la India, en Oceanía o incluso en América. Le sigue en dimensión el francés, el África occidental francesa, en Asia, Indochina. Vamos a observar el español, el Sáhara español, la Guinea española, Portugal, Angola y Mozambique, Italia, el Cuerno de África, Somalia, Alemania, Tanganica, Togo, Camerún, belga, el Congo belga, Holanda, Indonesia. Como veis, gran parte de los países europeos consiguen colonias en esos otros continentes más desfavorecidos. Observar el mapa y fijaos dónde están localizados, en qué continente se encuentran. Esto nos sirve, entre otras cosas, para mejorar nuestra localización geográfica, pero también para reflexionar y entender la relación que estos nuevos países mantienen con sus antiguas metrópolis. Relaciones económicas, políticas o incluso lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, la India, ya sabéis que se habla inglés. ¿Por qué? Pues porque fue una colonia británica. Lo mismo que en España, en la Guinea española también se habla el español. Vamos a finalizar haciendo esa valoración de las consecuencias que tendrá el colonialismo, unas veces visto bien tanto para la metrópolis como para las colonias.
Lo he clasificado en distintos apartados. En primer lugar, voy a hablar de las consecuencias económicas. Y quiero decir que se van a imponer los intereses económicos de la metrópoli, de los países colonizadores, los cuales en algunos casos, van a hacer un expolio de los recursos naturales de las colonias. Se van a sustituir muchas de sus cultivos tradicionales y se van a imponer las grandes plantaciones para producir productos orientados al mercado, ¿no? Se impone una economía de mercado que ellos no practicaban. Ellos practicaban una economía de autoconsumo, de autosubsistencia. En cuanto a las consecuencias sociales y culturales, quiero deciros que demográficamente hay un aumento de la población debido a que desciende la mortalidad por las mejoras médicas. Pero también hay que ser conscientes que ese aumento espectacular de la población algunas veces ha llevado a estos territorios a sufrir un desequilibrio entre población y recursos. Por supuesto, también hay un descenso del analfabetismo, pero esto tiene su cara y su cruz, porque sí, hay un descenso del analfabetismo, pero esto va a suponer la pérdida de la cultura indígena. Esto se le llama aculturación. Se adopta la cultura, la forma de vida, la religión, la lengua de otra cultura. Igualmente, desaparece su forma de organización tradicional, con tribus, ¿no? Y muchas veces esto va acompañado, ¿no? Esta nueva organización social que se impone va acompañado de una segregación social e incluso racial. Es decir, que la población procedente de la metrópoli no se integra con la población indígena. Quieren mantener la diferencia incluso y por supuesto imponiéndose diferencia en la forma de vida, en las leyes, incluso en el espacio. Cada uno va a vivir en sus lugares. Y para terminar, quiero mencionar una consecuencia territorial y política importantísima, como fue el trazado artificial de las fronteras, que para nada se hace en función de la homogeneidad de pueblos, de culturas, no, se hace en función de los intereses de las metrópolis. Y eso se traduce en que muchas de las colonias que se crean van a habitar pueblos, por ejemplo, que son o tribus enemigas, o en otras van a separar, en otro trazado, pues van a separar precisamente un pueblo en distintas colonias. Y esto, cuando en el siglo XX estas colonias se independicen y surjan como nuevos estados, esto está generando múltiples conflictos entre esos pueblos a lo mejor que son rivales y que están dentro de una misma frontera, o conflictos entre países vecinos que ahora rivalizan entre ellos por la posesión de algún recurso o por un conflicto entre ellos cultural o religioso. De ahí la importancia de ese trazado artificial de las fronteras, como digo. Y para terminar, quiero que observemos brevemente el impacto, esta imagen que representa el impacto de la cultura occidental en los países colonizados, sus pros y sus contras. Pero hay que reconocer que hay una clara relación entre colonialismo y subdesarrollo, es decir, que el mundo occidental de alguna manera es responsable de la situación de subdesarrollo económico que sufren muchas de las antiguas colonias. ¿De acuerdo? Pues con esto terminamos.